Pues bueno, bienvenidos a esta emisión de Hay Vacantes. Hoy tenemos un invitado que nos da mucho gusto recibir. Bienvenido, Eusebio, muchas gracias por aceptar la invitación de estar No, hombre, acá. gracias a ustedes. Y pues por acá andamos Gerardo Castillo. y Francisco de León. Entonces pues vamos a comenzar directo, ¿no, Gerardo? Sí, bueno, antes que nada también te agradezco, ¿no?, que hayas aceptado nuestra invitación para que podamos platicar, sobre todo en este recinto que me imagino es muy significativo, ¿no?, para ti, para tu carrera. Sin duda alguna. ¿Desde hace cuándo te acercaste aquí a la Fonoteca Nacional, Eusebio? Pues fíjate que realmente desde que se fundó, la directora, la doctora Lidia Camacho, me llamó para que trabajara yo en el acervo de la música mexicana que tienen aquí. Entonces, antes de que estuviera abierta al público, yo ya estaba trabajando. Y luego hubo otro director, pero yo proseguí también con unos cursos de apreciación musical en esa época. Entonces ya son como 5 años, mínimo 4 que tengo trabajando aquí sí, en la Fonoteca. Que me gusta mucho el inmueble y el ambiente es hermoso. Sí, la segunda casa, ¿no? Sí, vamos a decir que sí. Y precisamente en ese sentido, queríamos preguntar, bueno, por ahí en algún texto que leímos tuyo, ¿no?, menciona, ¿no?, usted, ¿qué instrumento toca?, ¿no? Y responde Eusebio, ¿no? Mi instrumento es la poesía, señor violinista, ¿no? La palabra, pues. La palabra, sí. ¿no? Ese es tu instrumento. Y nosotros queríamos que nos platicaras qué fue lo que definió que tu voz fuera la palabra, la literatura, y no a lo mejor precisamente la música. La música. Pues sabes, yo estudié de niño, estudié piano y estudié violín y tenía buen oído, tenía buena digitación, tenía memoria musical, creo que tenía buen gusto, pero me faltaba lo más significativo, que es la vocación. Sin vocación no haces nada. Sobre todo si estamos pensando en el arte. Entonces yo carecía de eso y me fui por el camino de la melomanía. Y como escuchaba yo música, como toda mi vida he escuchado música desde antes de venir físicamente al mundo, entonces eso lo he seguido haciendo toda mi vida. Y finalmente la literatura se incrustó en mi existencia cuando yo tenía alrededor de 23, 25 años, no recuerdo exactamente, pero fue por otras circunstancias que se presentaron en forma conjunta. Yo no era lector avispado, no escribía absolutamente nada, estudiaba la carrera de la licenciatura en Historia. Y en ese ínter yo estaba ya casado, con hijos chiquititos, y en ese ínter, bueno, pasaron varias cosas. Murió mi padre, el maestro Higinio Rubalcaba, de un lado, del otro, un maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, el maestro Enrique González Rojo, era mi maestro de materialismo histórico, y nos invitó a una charla, a la lectura de poemas. Yo fui porque lo respetaba mucho y lo apreciaba. Por esa razón fui, no porque fuera a leer poemas, porque a mí la poesía no me interesaba. Pero cuando empezó a leer sus poemas, me abrió los ojos como si la luz se encendiera en un cuarto oscuro. Y dije, ¿eso es poesía? Yo puedo hacer poesía en mi ignorancia, ¿no? Pero contribuyó en forma definitiva. Y el tercer aspecto fue la muerte de mi padre, que aconteció también en esas fechas. Y estas 3 circunstancias provocaron que yo me enamoré de una chica, y profundamente, despiadadamente, y esas circunstancias provocaron que yo me vinculara con la literatura, precisamente. Muy bien, y justamente hablando un poco de ese vínculo que haces ahora, ¿no?, este despertar del que hablabas a partir del encuentro con la poesía, ¿no? ¿Qué similitud, tú cómo ves este encuentro también con la música, ¿no? O sea, ¿qué los diferenciaría? El despertar que provoca la música y ese despertar que hablamos ahora a partir de las letras. Bueno, en mi caso, la música no, la literatura sí tuvo una ebullición y como una ruptura dentro de mi ser.
la música ya estaba yo adaptado a ella. Entonces, este rompimiento de que hablas podría resultar significativo para otras personas, que la música de pronto se manifiesta como un camino. Pero en mi caso no, en mi caso fue así, como que ya estaba incrustada y no me reveló nada nuevo, sino que ya fue sino que yo llegué a ella cuando ya tenía el gusto definido y todo esto. No fue algo que como dijeron desde niño, ¿no? En tu caso, desde la infancia, pues como dices, antes de existir ya estaba la música, ¿no? Ya estaba dentro de mí. En tu historia ya estaba sí. Predeterminada la música. Sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y sientes que sí haya sido vocación o fue alguna decisión? Me refiero a ya pasado el tiempo, ¿te has preguntado qué hubiera sido de tu carrera como músico? No, nunca me lo he preguntado, fíjate. Pero lo que sí sé es que a través de la literatura intento ganarme la vida y en última instancia una gran parte de mi trabajo consiste en este apegamiento a la música. Uh-huh. Doy clases de apreciación musical, escribo sobre música, no toco ningún instrumento obviamente, pero me siento muy cercano a la música, de tal modo que si no existiera la música, pues sería me considero yo que mi vida resultaría anodina, irrelevante. Si de por sí es irrelevante, todavía más. y si no fuera la música uno de tus temas, ¿cuál crees que sería? ¿O cuál es tu segundo tema, además de la música? ¿Qué es lo que preocupa? La mayor constante. Bueno, pues la literatura en todas sus manifestaciones. Escribo lo mismo narrativa que poesía, que ensayo, y doy clases, coordino talleres literarios, talleres de creación literaria, y de tal manera que la literatura tiene para mí siempre es un tesoro que está a mi disposición. Ajá. Lo mismo para leer que para escribir y en última instancia para ganarme la vida. ¿Hay algún género en el que te sientas más cómodo de estos que decías que escribes o circulas por todos con el mismo placer, digamos? Creo que esa es la definición. Circulo por todos con el mismo placer porque yo descreo de los géneros literarios. En última instancia creo que quienes se encargan de dictar los preceptos de los géneros literarios son los académicos de un lado y del otro los dueños de las librerías que dicen aquí va la poesía, aquí va la novela, para que a ellos se les facilita la vida. Pero en última instancia, como yo no soy un hombre proveniente de la academia, no pasé por letras en la UNAM ni nada de esto, entonces soy primitivo y entiendo la expresión literaria como la expresión del sentimiento y del pensamiento, de lo que piensas y de lo que sientes a través de la palabra escrita, básicamente. ¿Y sucedería esto también con la música? Estábamos a lo mejor encerrados en ciertos conceptos, ¿no? Cánones de este es un estilo, este es otro estilo, géneros. Fíjate que a ciencia cierta no sabría responder esa pregunta, porque digamos que la música también se divide en géneros, pero yo lo veo más estructurado un género musical que un género literario. Ajá. Así me pasa, porque el género musical implica una serie de preceptos que se aplican a los intérpretes. Uh-huh. Y el género literario tiene mucho menos rigor en ese sentido. Y en cambio el género musical, por regla general, quien se ha dedicado al piano como instrumento solista o como instrumento para expresarse, no es lo mismo que de pronto perteneciera a una sinfónica donde el piano fuera un instrumento de percusión, percutivo.
Entonces creo que los preceptos de hecho son diferentes. Ahora bien, en el gusto, en el deleite, yo no veo ninguna diferencia. Ninguna, ¿no? Lo mismo te provoca un cuarteto de cuerdas, una plenitud, un éxtasis, que un trío para piano y cuerdas te lo provoca también. Y que la gente que no tenemos ahora esa formación, pues lo disfrutamos ciegamente, ¿no? Como dices, de la manera que uno siente. Yo no sé si son 3 o son 4, a lo mejor los que están en ese momento sonando, claro, pero me están haciendo sentir claro, algo, ¿no? Tú mismo lo decías en eso es lo más importante. Tú mismo lo decías en una sesión, ¿no? O sea, para el escucha hay veces que da igual si es re o es do, ¿no? Sí, da igual, totalmente. Sí, es lo que se siente. Por cierto, nos preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la manera de definir el tipo de música, así de cámara, música sinfónica, claro, música para concierto? ¿Cuál sería el término más adecuado para o los términos más adecuados? Pues mira, en principio estaríamos hablando injustamente de la llamada música, se la denomina cuando menos de 3 modos, de 3 maneras. Buena música, música culta o música de concierto. O clásica, ¿no? O música clásica, claro. sí. Y nos damos cuenta de que hay un gran racismo intelectual en esto, porque ¿por qué va a ser la buena música? ¿Y dónde queda la música que escuchaban los zulúes? ¿Dónde queda la música que escuchaban los tenochcas? ¿Dónde queda la música que escuchaban los romanos contemporáneos de Cristo? ¿No? Entonces, ese término de buena música me parece que tiene muchas trampas, muy manipulado. Y el término de música clásica pues se ha acuñado en el gusto popular, porque sabemos que el término que el clasicismo pues tiene un periodo específico, como la música barroca, como el impresionismo, el romanticismo, etcétera, y que de pronto definirla así a la música también corre unos riesgos, de tal manera que al parecer la música llamada de concierto como que sería la que es menos endeble esa definición, la más que más se presta, ¿no?, para esta música de la que estamos hablando. Sí, porque luego precisamente uno no quiere caer como en esos, ¿no? Claro. Términos, en esos escollos. Ajá. Sí, pero es difícil, ¿no? Llega un momento en que, bueno, es que me gusta la música de... Bueno, esa. Sí. A ustedes no sé, a mí me gusta la buena música. Sí, la música culta. Pues. Ahora Hay música niveles, ¿no? culta, hay niveles. Y hablando de esta música, ¿hay algún concierto, alguna obra al que le quisieras poner título? ¿Qué obra sería y qué título? Que ya no se llame nada más concierto 25 número 24 para violín y orquesta o para... ¿Hay alguno que hayas tenido la inquietud de decir, a mí ese me hubiera parecido? Alguna vez tuve yo esa inquietud, fíjate, y creo que hay obras que les viene bien un nombre, un epíteto, y que no lo tienen. Ajá. El enorme pianista Alfred Cortot se preguntaba eso, que por qué los nocturnos de Chopin no tienen nombre, y entonces él se dio la tarea de bautizar cada nocturno, tal. Y yo he tenido esa inquietud, y de pronto ha habido algunas obras que he escuchado y que me nace nombrarlas, bautizarlas. Sí. Por ejemplo, el concierto de Mendelssohn para violín y orquesta, yo le pondría concierto dandy, porque el autor era un dandy y ese concierto tiene esa frescura, ese arrojo, tiene esa monumentalidad, y a veces suena un poquito como, no quiero decir superficial, pero sí tiene algunas notas que como de más. Uh-huh. Y como propiamente sería la personalidad de un dandy. Como un pavoneo. Como un pavoneo, que es muy bello, enormemente bello el concierto, pero se me ocurre que podría llamarse concierto dandy. Para violín y orquesta. Sí. Buenísimo. Y en tu quehacer literario, ¿cuáles han sido a lo mejor las obras que has identificado que más te llaman para escribir? A lo mejor que pones, ¿no?, un disco
porque sientes algo y sabes que con ese es un detonante, que seguro te va a dar para escribir, llame lo que se llame, ¿no? Ensayo, poesía. Pues fíjate que hay varias, muchas. Podríamos hablar de una cantidad, no inagotable, pero sí por decenas, porque escucho tanta música, estoy tan sumergido en el entorno sonoro de la música, que yo no puedo dejar de escuchar música, y entonces cuando me pongo a escribir, eso sí lo siento perfectamente. Pongo algún cuarteto y empiezo a escribir y de pronto siento que el cuarteto no está casando con lo que estoy escribiendo y lo quito y pongo otro, y ese sí me abre las puertas. Sí. Entonces, mencionarte obras específicas, como que me parece que podríamos caer así en una larga, enorme lista. Pero lo mismo hay sinfonías, que música de cámara, que conciertos, que poemas sinfónicos, que sonatas para piano. Hay de todo que me nutro, así, mi espíritu se nutre de esas obras. Bien, justamente hablando de todo esto, ¿no? De lo que nos decías, ¿no? La música que oyes más o menos para escribir de repente, o qué piezas te han movido cuando estás escribiendo, los lugares que escoge José de Rubalcaba para leer o para escuchar música. En este momento es un lugar básicamente, que es, es un lugar, mi estudio, en épocas muy recientes, tuve una ruptura matrimonial y entonces yo ahí escribía y escuchaba música y todo esto, y ya me salí de casa y tengo un estudio y allí escucho música a placer, escribo y bebo, que son mis 3 preceptos diarios. Pero también me gusta mucho leer y escribir en cantinas. Y tengo mis cantinas ya, en las cuales me tratan con mucha consideración. Y en las cuales escribo, no sé, un par de horas, 3 horas, y me salgo ya con mis tragos y me voy a mi estudio y ahí prosigo. Te estoy hablando básicamente de cantinas del centro de la Ciudad de México o bien de San Ángel. A ver, dinos como cuáles ¿Qué cantinas son? Sí. Por ejemplo, San Ángel se me ocurre una que se llama La Invencible, y se me ocurre otra que se llama Camila, o Camelia, creo que es Camelia. Camelia, que también es de mis favoritas. Y otra también de San Ángel que se llama El Bar Montejo, que está en la Avenida La Paz, Insurgentes. Ahí, esas 3, es muy común que yo caiga ahí en esas 3 cantinas, porque además me queda cerca de donde, no muy lejos de donde yo vivo, que es Tlalpan. Así está, en el rumbo. Está hacia el mismo punto cardinal. Claro, y además uno las huele, ¿no? Sí. Para Google Maps, ¿no? Sí. Uno llega como un instinto superior ahí. Y entonces, por ejemplo, esas, ¿no? Son de mis cantinas favoritas. Y justamente hablando de bebidas y todo esto, esta relación con lo diabólico, con lo maligno, ¿no? Nos llamó mucho la atención que utilizaras en tu libro justamente para poner en relación la música con el demonio. Ajá. ¿No? Y ya hablando también de esto de la bebida, incluso poniéndolo en juego con la literatura misma, ¿qué te representa esa figura del demonio? Pues mira, para mí tiene un gran peso en mi vida, y desde luego que deviene del peso histórico que yo siempre le he dado. A mí, mi padre siempre me dijo que Paganini había tenido un trato con el demonio, un pacto, y en qué había consistido ese pacto, que Paganini le había vendido su alma con tal de ser el más grande violinista, y para mí eso representó siempre un motivo de fascinación absoluta. Pasaron los años, esto cuando me lo dijo yo era un niño, y entonces cuando mi padre tocaba yo andaba buscando el demonio que estuviera atrás de él, porque a mí me causó un impacto bárbaro. Y luego al paso de los años me supe de la sonata llamada El Trino del Diablo, que nos dejó el gran Giuseppe Tartini, y cómo había llegado a concebir esa sonata, que propiamente no fue el creador, sino el demonio, que de esa manera lo consoló de que había perdido un concurso
entre Vivaldi y él. Y el demonio le tocó la sonata y Tartini se la quedó en la cabeza, la reprodujo, aunque no a la perfección según sus propias palabras, y creó la sonata del Trino del Diablo. Entonces, yo tengo también esta especie de que soy pues devoto del demonio en ese sentido, de que sé que da cosas y que hay que pagar el precio. Entonces, bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, y hay que buscarlo las veces que se pueda en una que otra cantina, a ver si si lo encuentra, ¿no? Ahí, sí. Claro. Dando y dando, ¿no? Puede salir algo interesante. Porque además puede aparecer con muchas formas. Sí, claro. Sí cubo, ¿no? El incubo y el sucubo. El incubo y el sucubo, ¿verdad? O sea, en forma de mujer o de quimera. Sí. Preferentemente de mujer, ¿no? De preferencia de mujer, sí. Siempre es más agradable recibirlos. Y hablando de diablos, mujeres y canciones, no iba a ser la canción, ¿no? Esa es otra ranchera. Acerca de la pasión, ¿no? En algún lugar citas a Brahms. Ajá. Dice, la pasión no es el estado natural del ser humano, ¿no? Es siempre una excepción o una enfermedad. Las pasiones deben pasar rápidamente o de lo contrario hay que expulsarlas. Sí, esa frase está extraída de una carta que le dirige Brahms a Clara Schumann. Entonces, de alguna manera, él se estaba curando en salud. Porque si alguien lo movía a la pasión era Clara Schumann. Pero él, de alguna manera, ponía siempre tierra de por medio. No en balde había sido la esposa de su gran amigo y mentor, maestro Robert Schumann. Pero Brahms le daba, pues abrigaba temores de que fuera la gente a provocar una mala pasada en la vida de Clara Schumann. Uh-huh. Entonces él, por eso decía que de las pasiones, entre más alejado mejor. Y curiosamente, su música de pronto tiene una pasión contenida, pero no así abierta, desatada, explosiva como la de Beethoven, sino más bien hacia adentro. Mesurada. Y de esa frase has traído algo hacia la vida o hacia la obra de Eusebio Rubalcaba. ¿Qué piensas de manera personal acerca de esta reflexión, ¿no?, de Brahms? En mi caso atravieso una dicotomía. Eso ha caracterizado mi existencia. Me suelo prender de una pasión, como de una novela, como de una obra musical, como de una mujer, y de pronto, ¡pum!, se pulverizan en mi cerebro, en mi corazón, y no vuelvo a saber nada de eso. Pero entonces estoy en esa dicotomía, en esa especie como de una fuerza que se bipolarizara y que me jalara con igual intensidad. El todo o nada. Sí. Génesis y el... Exacto. Y gracias a eso sobrevivo, si no ya estaría muerto. Sí. Porque el alcohol te exige. Claro. El alcohol tiene un precio, entonces te exige todo. Sí. Y voy con todo y de pronto me detengo. Y gozo lo que tengo que gozar. Interesante. Justo ahora que hablábamos de las cartas, ¿no? Y es una pregunta que queremos hacer a todos los que van a pasar por estas mesas, ¿no? Uh-huh. La relación entre la escritura a mano, o sea, por ejemplo, la escritura epistolar incluso, y el pensamiento o las pasiones, etcétera, ¿no? Sobre todo en tiempos que estamos olvidando la escritura, ¿no? Alguien me decía que incluso como movimiento evolutivo es un golpe muy fuerte, ¿no? El hecho de que estemos perdiendo, dice, el movimiento simple que utilizamos a la hora de escribir tomó cerca de 8.000 años de evolución. Y lo estamos perdiendo por un movimiento mucho más elemental. Ajá. ¿No? Entonces, ¿tú crees que sí hay una cierta relación entre esta escritura a mano y cómo se conecta el pensamiento, cómo se conecta la pasión con cómo está escribiendo? Sin duda alguna, Sí. Sin duda alguna. Yo trabajo exclusivamente en mi libreta grande, ahí la tengo en el auto, si quieres al rato te la muestro. Estoy muy bien, trabajo a mano, a mano. La abro. Y la gente suele creer que soy contador, porque son libretas de esas que utilizan los contadores. Y escribo, y siento ese placer
insólito de que la mano va tejiendo las ideas por sí sola y va armando las palabras y además produce un sonido, la pluma sobre el papel, el bolígrafo, el roller, la pluma fuente, lo que sea, produce un sonido inequívoco. Ya después eso lo pongo en un atril y lo capturo porque tengo que capturarlo para enviar mis libros, para enviar mis colaboraciones, lo que sea. Pero el primer paso es automático. Y después me doy cuenta que ya estaba yo muy, muy ebrio porque empiezo a escribir cosas que aún tienen nada que ver, con una letra rara en mí. De veras, ese paso es bien, bien importante. Sí, sí, sí. Y sí produce fascinación. Claro. Acerca de la actualidad, en cuanto a internet, ¿no? Los accesos que tenemos, me imagino sigues navegando en alimentar más el conocimiento y el goce de la música o literatura, ¿no? En la actualidad, ¿qué nos podría recomendar? ¿Qué podemos escuchar actualmente? ¿Qué vale la pena o va a trascender de música contemporánea o literatura contemporánea? Bueno, pues, ¿qué podría yo recomendar? ¿Qué podría yo sugerir? No sé, a mí me interesa sobremanera estar siempre, hasta donde es posible, informado. Tengo hijos jóvenes y de pronto me suelen recomendar algún autor, algún músico. Ellos me enseñaron a apreciar a Leonard Cohen, a Tom Waits, y a escritores también, porque yo no soy de los que tan fácilmente lee alguna novedad literaria. Prefiero leer los libros que he leído y prefiero leer libros que me recomienda gente que me está mirando a los ojos. Tienes que leer esto, Eusebio, y lo leo. Nunca me guío porque ese libro haya sido película, porque se hayan vendido 100,000 ejemplares, porque sea un bestseller en todo el mundo. Esos criterios mercanchifles los paso de largo. A mí no me interesa la literatura por esas razones. Me interesa que me conmueva y, de ser posible, que fecunde en mí una inquietud, que generen un conocimiento, una experiencia en la vida. Pero a eso llego por mí mismo o porque alguien afín me pone el libro en las manos y me dice, voy a repetirlo, Eusebio, lee esto. Entonces lo leo y escucha esto y lo oigo. Y ante esta acumulación de informaciones justamente que se vive ahora, ¿no? Hay un crítico musical que se llama Simon Reynolds y en algún lugar escribía que, curiosamente, dice, tanto para bien como para mal, dice, una persona de nuestra época escucha en un mes la misma cantidad de música que escuchaba una persona del siglo XVIII en toda su vida. ¿No? O sea, es pasmoso, ¿no? Es pasmoso. Dice, en un iPod cabe la misma cantidad de música que escuchaba alguien en toda su vida. Ajá. ¿Tú cómo sientes este impulso, digámoslo así? ¿Lo ves como positivo, negativo, o tiene ambos factores? Incluso ni siquiera podríamos hablar, yo creo, de lo positivo y lo negativo, ¿no? Sino, ¿cómo lo percibes tú, esta abrumadora absorción de no nada más de música, ¿no? Sino de información, de cultura, etcétera? Mira, a mí lo personal me parece muy sospechoso. Sí. Yo creo que hay atrás de esto un mercado enorme del cual no tenemos ni la más mínima noción. Creo yo que naturalmente que te está hablando un hombre de 62 años. Yo gozo el orden de las ideas, gozo el orden de lo que compete a la estética cuando se dosifica. No sería capaz de escuchar en un mismo día 2 cuartetos de cuerda, por ejemplo. Y es un cuarteto que he oído 60 veces, lo vuelvo a oír otra vez. Oigo con profundo respeto, con entrega, con devoción la música, pero dosificada. Soy enemigo de sumergirme en un océano sonoro caótico. Me gusta degustar, prefiero degustar paso a paso una obra
leer paso a paso una novela, gozar realmente de como yo veo el mundo, el cuerpo de una mujer paso a paso. Mirar, tocar, oler, y que eso me puede llevar toda la noche. Eso a mí me maravilla. Hacer de cada acto profundamente estético, humano, hacer de cada acto de estos un acto contemplativo y de un deleite profundo. Eso es con lo que yo me quedo. Y ahora, y justamente contrastando un poco esta imagen, ¿no? ¿Qué es para Eusebio Rubalcaba el silencio? Es de las pocas oportunidades que en mi caso tengo de conversar conmigo mismo. En el silencio yo he aprendido a soportarme. Para mí el silencio es el espejo que me da armas para cada día hacer frente al mundo y a tolerarme en mis defectos. El silencio yo puedo hablar conmigo mismo y soy apóstol. El silencio es la interlocución por antonomasia. Tú de este lado y el silencio enfrente. Que además la música me lleva inequívocamente al silencio. Me nutro del silencio para sobrevivir. Y el silencio definitivo, Eusebio, ¿qué habría que decir antes del silencio total, antes del silencio definitivo? Pues yo creo que me gustaría atravesar ese silencio definitivo, finalmente llegar a él con la mano de una persona en mis propias manos. Sin palabras ya. Todo dicho. Todo dicho. Y justamente hablando de esto, ¿no? Yo recuerdo que una vez nos contabas que tú tienes este curioso juego, vamos a llamarle, ¿no? De decir, ya pasé la edad de Mozart. Ya pasé de... Ah, sí. Me gustaría que nos contaras un poco al respecto, ¿no? Porque me encantó eso, ¿no? O sea, bueno, mira, en realidad era un modo de defenderme, de protegerme. Sí. Porque siempre se planteaba para mí una edad determinada para morir. ¿Y de dónde agarrarme? ¿Cuál edad? Y caí en la cuenta de que la edad de los compositores, que ya habían dejado algo, era una edad para morir óptima. Y así los fui alargando conforme los años transcurrían. De tal manera que cuando iba a cumplir 31 años, que fue la edad que murió Schubert, yo decía, ojalá llegue. Y ese ínter de los 31 años pueda yo vivirlo. Y cuando cumplí 32 se me quitó un peso de encima. Pero lo mismo con Mozart, con Schumann, con Chopin. Y ahora estoy acercándome a la edad de Brahms, que murió a los 67 años. Yo tengo 62. Digamos que me quedan 5 de vida. En que pienso que podemos echarnos unos tragos. Claro que sí. Perfecto. Y justo también derivando un poco con esto, ¿no? Y justo que estamos en una época en la que se nos han ido muchos grandes autores con una celeridad que bueno, en lo personal me ha asustado mucho, ¿no? Sí. Pensar en que de 2011 hacia acá hemos perdido una cantidad de gente brillante a un paso aterrador, ¿no? ¿Qué representa la muerte de esos grandes hombres? Ya nada más, ¿cómo percibes tú que nos afecta a todos como seres humanos la muerte de esta clase de personajes? Mira, a mí me afecta más que haya muerto Johannes Brahms, a que haya muerto, con todo respeto, a que haya muerto Octavio Paz. Me afecta más que haya muerto Tchaikovsky, a que haya muerto José Emilio Pacheco. Yo sé que de pronto ha habido como una escalada de muertes, de Juan Gelman, Panero, ese me pegó mucho. Pero digamos como que uno se le olvida que es mortal y que se está muriendo porque eso es normal que se muera. De pronto
¿Cómo afecta? Pues son las ausencias que de pronto pueden afectar más al vecino de enfrente que al lector. Creo que hay que ver el lado positivo también de estas muertes. Y uno dice, Schubert se murió demasiado joven, pero le tocaba, le correspondía morirse. Y de este señor que subió al Calvario, que se murió a los 33 años, pues también como que uno lo veía tan joven, ¿no? De este señor llamado Jesucristo. Entonces, no sé, me parece que hay que aceptar las circunstancias de la vida en su totalidad. ¿En algún momento lamentarías a lo mejor que todas estas mentes o estos talentos nos pudiera parecer que murieran siempre demasiado jóvenes, así tengan la edad que tengan, 80 años, 90 años? ¿De alguien sientes eso? No, no lo he sentido, hasta ahora no. Creo que cuando te toca, te toca. De hecho, el único precepto que yo respeto es todo lo que principia termina, todo. Principiando por esta entrevista. Sí. Sí. Eusebio, sobre tus últimas publicaciones, ¿no? Está el libro de El arte de insultar. El arte de morir. De morir, perdón. ¿Nos quieres platicar? Bueno, es un libro que, como todos los libros que yo escribo, llevó cierto tiempo. En este caso fueron, no sé, 3 años o 4 años, y que reúne ensayos y aforismos, si nos atenemos a los géneros literarios de los que ya hablamos, y significa reflexiones que yo escribí sobre algunos puntos álgidos, la vejez, la rebeldía del adolescente, la entrega inopinada de la mujer, la inequidad familiar, el gusto de corromper, el privilegio de ser impuntual, que no lo estaba yo contemplando ahora, de ninguna manera. Y es una vastedad de temas que hay de todo. También se atraviesa la música, también se atraviesan los chavitos, los niños, cosas que me inquietan personalmente, particularmente. Que serían como tus temas capitales o esas preocupaciones. Sí. Y de hecho el tema de los niños me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el libro de Elogio del Demonio, porque si bien los relatos son muchos, muy sorpresivos, ¿no? Que en las últimas líneas se resuelve de una manera que no se esperaba, ¿no? Ajá. Noté mucho cuando aparecen los niños, suele ser muy conmovedor, o al menos a mí me pareció, no sé si por cuestión personal, totalmente, o a lo mejor ya es por desde la semilla, desde tu pluma venía, pero cuando aparecen los niños en esos relatos, los relatos son sumamente conmovedores. Mira. Mágicos. Bueno, entiendo tu punto de vista y reflexionaré sobre él. Ajá. ¿Hay algo ahí en la niñez? ¿Siempre será uno también de tus temas siempre, predilectos? Siempre. Digamos, porque de niño tuve como cualquier niño el mundo en la mano, y la vida se me ofrecía como un árbol que te basta con estirar la mano para adquirir sus frutos. Y siempre en la niñez estaba la voz de mi madre llamándome a comer, estaba el paso enérgico de mi padre, a quien yo le limpiaba el auto todas las mañanas temprano, y había elementos opresivos en forma cotidiana. Fue una época, como la de todas las personas, que la niñez por lo general es sorprendente en su generosidad, en su fecundidad. Sí. Okay. Y en los niños de ahora, ¿cómo podríamos acercarlos más a este lado del mundo que nos enriquece, o a lo mejor
con los años nos damos cuenta que muchas personas hemos encontrado riqueza, ¿no? A través de la música, de la literatura. ¿Tú cómo propondrías que pudiéramos acercarles esa riqueza? Y sobre todo en una situación en la que parecería que cuando se les trata de acercarse es de manera dietética, ¿no? O sea, Ajá. leer 20 minutos como comer frutas y verduras, ¿no? Pues, ante todo este Tienes que leer ambiente, tantas como, palabras al ¿qué minuto. opciones nos quedan, ¿no? Para tratar de acercarlos y aún es posible. Yo creo que en los niños hay que sembrar el germen de la anarquía. Que de alguna manera entiendan que, sí lo entienden, porque va mucho con el carácter infantil, que la vida es mucho más allá de lo que dice las escuelas y lo que son las normas familiares, y que tienen el derecho de descubrir cosas. Yo creo que eso es muy importante fomentarlo en un chavito. Se me ocurre muchos caminos. Uno puede ocultar algunas monedas al pie de un árbol, enterrarlas y luego llevar a un niño y que escarbe y hasta que las encuentre. Y entonces se va a fascinar de ese encuentro. Ese es el camino de la literatura. Provocar ese asombro que puede tener la vida en su monotonía, que de pronto puede tener algo asombroso. Toda persona, es decir, todo escritor viene a hablar sobre un tema en su vida. Y es así para un hombre cotidiano, un hombre que no escribe, pero tiene motores internos que lo ponen en situación de alerta. Su sensibilidad se exacerba cuando hay el modo de que llegue a esas conclusiones. Tuviste, me imagino, ese sentido como de alerta, de sensibilización, de niño con la música, y nos mencionas ya de joven con la literatura, ¿no? Ajá. Y en ese momento también de locura, ¿no? De conocer el mundo, que es cuando pues uno está más joven, ¿no? Está más chavo. ¿Recuerdas quiénes te acompañaban en ese camino y que a lo mejor aún conservas como amistades? ¿Venías junto con un grupo, alguna generación, como le llaman en algunos casos? ¿Te sentiste parte de algún movimiento? Pues no, nunca. Seguramente porque desde pequeño estuve acostumbrado, impuesto a la soledad. Uh-huh. Entonces yo viví en una casa que tenía un patio grande en Mixcoac, y ahí era donde yo le daba rienda suelta a todas mis inquietudes oníricas y de aventura y todo esto. Uh-huh. Y esto lo seguí yo cultivando a lo largo de mi vida. En realidad no he pertenecido a movimientos, me he apartado deliberadamente de los ismos. Uh-huh. No me gusta que se me involucre en la firma de nada. Prefiero permanecer en mi soledad. Un camino solitario. Sí, en solitario, sí. Y en esa soledad, pues, ¿qué autores son los que notas tú que más constantemente estás leyendo o escuchando? A Dostoyevsky de entrada, siempre lo estoy leyendo, siempre. Y a Brahms en el campo de la música es mi ángel guardián. Entonces, cada uno de una mano me van a llevar cuando pase el umbral de la vida. Como última parte, Eusebio, una petición. ¿Nos podrías leer una parte de tu obra? Si no dices mi obra, sí. Bueno. De tus libros. ¿De tu libro? Porque ahora en el oído. Y dice: le fue imposible proseguir porque se está acordando de todo esto. Las lágrimas brotaron en torrente. Tendría que abrirse paso en la soledad. Pero eso qué importaba si la música lo protegía con su manto caritativo. Es el último párrafo de ese texto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y pues bueno, gracias también, Gerardo. Y pues bueno, nos estamos viendo en la próxima emisión. Hasta la próxima. Hay vacantes, gracias. A ustedes, muy amables. ¿Crees que haya broncas? No creo. Vamos a unos metros. Sí.
escribo en dos porque generalmente pierdo la que lleva. Escribo dos, pero como en una es exclusivamente para una idea, Ajá. ya, si le empiezo a meter más cosas, y esta sí es. Ah, tú dices, Sí, es cierto, sí es contador tal cual. Sí. Esto lo acabo de estrenar el 9 de abril, o sea. las documentas. Y ya está. Pero mira, aquí agarré la jarra y ve cómo Cambia la letra. la letra y la incongruencia que aquí habrá escrito. Pero bueno, se está apenas empezando, ya cuando están más gorditas pues, se ven bien chidas. Ajá, Claro. llenas, ¿no? Ajá. Además la escritura es ordenada, ¿no? Sí. Sí, más o menos, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, uno ya ve las actuales y... No, yo ya no cuando trato de pasar cosas en limpio ya no entiendo lo que dice. Sí, son versiones diferentes a las originales. ¿Sí? Exactamente, esperemos cambie para bien. Sí, y espero que escriba- cambie para bien. Oigan, ojalá vengan el otro lunes, Sí. porque va a haber convivio. Entonces, acabamos sí, el sí. curso y nos podemos echar unos traguitos. Sí, Claro. está Que ya claro. hace falta. Encantadísimo. Muchas gracias, Eusebio. ¿De qué, hombre? Ojalá ya lo has disfrutado tanto como nosotros. Bueno, Padre. disculpen la tardanza una vez. No, No, muchas no gracias. tienes por qué. Bueno, No tienes por qué. ¿Dónde estás?